ustedes no saben. ¿Saben qué? Yo creo que ustedes tienen que preguntar cuál es su lugar. Vamos para allá. Sí. Pero mira, qué sorpresa. Entonces, voy a tener que hablar sobre cuál es el lugar que Dios quiere que ocupemos. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayer tuvimos el viernes y sábado un tiempo maravilloso con los encargados. Tuvimos un retiro y realmente fue muy revelador. Nos abocamos como tema central a poder ver la forma que es necesaria, que es buena para poder enseñar la palabra. Y vimos que Dios tiene realmente un orden, una excelencia, un requerimiento a cada persona que enseña su palabra de hacerlo correctamente, como es adecuado. Y bueno, el mensaje de hoy día viene justamente de un ensayo que hicimos ayer. Con un grupo nos juntamos, hicimos un esquema de una prédica y salió este tema y ellos lo ordenaron muy bien, así que yo creo que para mí iba a ser un aporte también. Y es el tema justamente sobre el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos en su reino. Y vamos a ver que este lugar tiene que ver con una responsabilidad que cae en nosotros. De nosotros depende el lugar. Dios quiere y dispone, pero hay un trabajo que debe ocurrir en nosotros, un cambio, para que nosotros tengamos el lugar adecuado. Vamos a estar viendo estos principios y conociendo más sobre el reino también. Amén. Gracias, Señor, por este día, Padre Celestial. Gracias, Padre, por enseñarnos día a día, Señor, por llevarnos a conocer los secretos que hay en tu conocimiento y tu sabiduría, Señor. Padre Celestial, pedimos la guía del Espíritu Santo para que guíe nuestro corazón y nuestro entendimiento para captar, Señor, tu enseñanza. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede bajar un poquito los bajos? O sea, disminuir los bajos y subir un poco el volumen para que no, boom, como que golpea, ¿no? Poquito. Nuestro lugar en el reino. El propósito de este mensaje es alentarnos, es un mensaje de aliento. Y un aliento a desarrollar el carácter que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Hay una enseñanza bien interesante y profunda en el pasaje central que vamos a estar revisando. Y como decía y se preguntaban ellas, ¿no? Yo quiero ese lugar, quiero estar más cerca, ese lugar quiere ser ocupado por otra. Hay algunos que dicen, yo ya tengo mi lugar, y otros que dicen, mira, a mí no me importa el lugar en realidad, yo prefiero estar por allá atrás, lejos, donde no se note, donde no se requiera nada. Mientras más piola, como se dice, mejor. Eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué ha dispuesto Él? ¿Qué clase de lugar es el que
Él prepara para nosotros. Y que es un lugar que, claro, nosotros entendemos que tiene que ver con el reino, ¿cierto? Con la vida eterna, el lugar que ocuparemos. Sin embargo, Él nos da un lugar hoy día aparte. Esa expectación, esa expectativa. Y es muy importante que nosotros entendamos que todo creyente tiene un lugar importante en el reino. No es cualquier lugar. Es una posición de importancia, de relevancia, que el mismo Jesucristo nos da. Entonces, claro, ella decía, yo mientras más piola pase, ¿no? Mientras menos notorio sea mi lugar, mejor. Pero no es esa la voluntad de Dios. No es eso lo que Dios quiere. Tampoco, a lo mejor, ¿no es cierto?, algunos que quieren estar como en primera fila. Jesucristo es el que asigna el lugar, ¿no? Nosotros no podemos ganarnos ese lugar. Me acuerdo que mi hijo chico, Miguel, empezó a ir a un jardín infantil que quedaba cerca del lugar donde vivíamos nosotros, que era en el campo. Entonces iban a un jardín infantil ahí del campo, ¿no? Entonces se venían después en una micro, que era de todos los niñitos, y llegaban a la casa, qué sé yo, y decía, mamá, hoy día me gané la ventana. Y no entendíamos de qué se trataba eso, me gané la ventana. Claro, era, gánate en la ventana. Él lo entendió como que había que ganarse la ventana. Entonces era la competencia por subir primero y llegar al lado de la ventana. Muchas veces vemos eso, ¿no? Cuando a veces estamos a la espera, ¿no es cierto?, de una sala de cine, una reunión, que está toda la gente esperando ahí, se abren las puertas y todo el mundo corre a ganar el mejor lugar, ¿no? Eso es lo que está siempre en el pensamiento, ¿no es cierto?, y los anhelos de todos los hombres, ¿no?, y mujeres, tener el mejor lugar, la mejor posición, estar mejor. ¿Qué dice Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. El lugar que nosotros vamos a ocupar en la casa de nuestro Padre Celestial es un lugar que el mismo Jesucristo prepara. Él dispone, Él decide. Él vela para que nosotros nos preparemos también para llegar a ese lugar. Él dispone el orden del reino. Pero hay un orden en el reino. No es como que esas imágenes así como que cuando las personas se van al cielo, ¿no? Cruzan la puerta donde está San Pedro y entran a un lugar vasto así. Y puras flores y ríos, ¿no es cierto? Y pájaros y ángeles y cosas. Pero en esas imágenes uno no sabe dónde ir. Como que camina así mirando todo, qué maravilla. Pero nadie se le ha ocurrido, ¿no? En esas imágenes que Dios prepara un lugar. ¿Cómo será ese lugar? ¿Será una casa, no es cierto? El Señor dice que Él prepara, ¿no es cierto?, que hay casas. El lugar tiene forma de casa para nosotros.
Si Jesucristo está preparando ese lugar para nosotros, quiere decir que es algo importante para nosotros. Tengamos un poco esa proyección hoy día, ¿no es cierto? Es el lugar donde nosotros vamos a estar en la eternidad. Qué importante, ¿no? Es el lugar definitivo, nuestra residencia definitiva en la existencia. Ya no hay otro lugar. Nosotros aquí en la tierra podemos estar, ¿no es cierto? Yo me he cambiado varias veces. Viví 15 años en un lugar, 3 años en otro, y ahora llevamos 15 años acá también. Me he cambiado varias veces. Pero en la vida eterna, el Señor tiene un lugar. ¡Qué importante! ¡Qué importante esa posición! Porque es la posición de la eternidad. Si fuera el último lugar, si existiera el último lugar en los cielos, yo no lo sé, pero si existiera el último lugar, qué triste, ¿no? Estar eternamente en el último lugar, ¿no? Así que, Verónica, ojo, si existiera ese último lugar, a mí no me gustaría ocupar el último lugar eternamente. Si existiera un lugar lejano a Jesucristo, no me gustaría estar eternamente lejano a Él. Qué triste sería. No puede ser cualquier posición. Tiene que ser un lugar importante, relevante, algo significativo para mi existencia, para mi relación con el Señor y para mi residencia eterna. Tiene que ser importante. Es de cuidado. Tenemos que ocuparnos de eso. Entonces, ¿de qué depende el lugar que Dios prepare para nosotros en su reino? ¿De qué depende? ¿De qué depende, Señor, estar cerca, lejos, en primero, en último? ¿De qué depende, Señor? ¿Qué debo hacer? Y los discípulos le preguntaron esto a Jesucristo varias veces. Ellos tenían esa mentalidad, ¿no es cierto? Había que ganarse el lugar. Estaban acostumbrados a ese sistema. Es el sistema de la vida. Hay que tratar de tener el mejor puesto. Jesús les había hablado del reino de los cielos, de la vida eterna, sabían y habían escuchado su mensaje. Y además les había dicho que pronto iba a partir, que su ministerio en la tierra estaba llegando a su fin. Jesús anunció su muerte y ellos se quedaron perplejos y dijeron, bueno, si tú no estás, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién? Y empezaron a mirarse entre ellos y decir, ¿quién es el que va a mandar aquí, po? Estamos acostumbrados a seguir al maestro, ¿no? A hacer lo que él nos diga, a que él nos guíe, ha hecho cosas increíbles, pero ¿qué va a pasar cuando él no esté? ¿Quién va a ocupar tu lugar, Señor? Y en Mateo, verso 18, ¿no? Capítulo 18. Se le hace esta pregunta a Jesucristo. Y dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces
el mayor en el reino de los cielos. Claro, le están preguntando quién de todos nosotros va a ser el más cercano, a lo mejor, el principal, el que tenga el lugar y la posición más alta de todos nosotros en el reino de los cielos. ¿Quién, Señor? Ellos sabían además que el reino de los cielos se había acercado, que ellos ya estaban viviendo en el reino. Entonces también algo había ahí de que dependía de la posición que tuvieran aquí en la tierra, la que tendrían finalmente después, ¿no? ¿Y qué hace el Señor como maestro, como buen profesor, con su sistema de enseñanza perfecto? Veíamos ayer que Jesucristo usó 35 métodos de enseñanza para impartir el conocimiento que Él tenía. Usó distintas formas. Y Él usa aquí un ejemplo. Y dice, y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, en verdad, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como todas las cosas, ¿no? Jesús nunca respondía a esas preguntas así como complejas, basadas como en los pensamientos y los anhelos del corazón de las personas que pensaban a veces de una forma caída, ¿no? Responde de otra forma y pone este tremendo ejemplo. Si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino. Y si uno se humilla, así como se humilla el niño, ese es el más grande, el que tiene la posición más alta en su reino. Varias veces le hicieron estas preguntas. En Lucas también, capítulo 9, también le hicieron preguntas así. ¿Cuál de nosotros es el mayor? Y Jesús les habla de una posición menor, baja. Les habla de humillación. Cuando le preguntan de exaltación, de supremacía, de ser el primero, Él les habla de ser el último, de ser el menor, pero no el menos importante. Para Jesús los niños eran muy importantes, muy importantes. Ellos pensaban en su propio avance, ¿no? Y Él les habla de humillación. Les cambia totalmente el esquema, les rompe el esquema. La posición de un niño. Jesús llama la atención de ellos para que miren y vean a un niño, a la naturaleza de un niño. En otro pasaje, ¿no? Me parece que es Lucas, que indica que Él tomó a este niño en brazos. Y les dio el ejemplo con este niño tomado en brazos. Perdón, en Marcos capítulo 9. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: lo primero que tenemos que considerar entonces con este ejemplo, con el ejemplo que el Señor está usando, es que el lugar que Él quiere que nosotros ocupemos es un lugar cercano. Es un lugar cerca. Y no es cerca de estar como aquí, ¿no? Aquí,
sino que Él toma al niño en brazos y lo sostiene. Lo apega a su cuerpo, a su corazón. ¿Qué lugar más cercano que ese hay, no? Tomar a alguien y apretarlo contra sí, contra su propio cuerpo. Es como abrazarlo, tenerlo cerca. Ese lugar el Señor anhela que nosotros ocupemos. No un lugar como cerquita, ¿no? Juntito. Un lugar cercano. Muy cercano. Cerca de su corazón. El lugar que ocupan sus brazos. Y esto es perfectamente posible. Que todos, millones de creyentes en la tierra, incluso hoy día mismo, puedan estar ocupando ese lugar. Porque Dios, Jesús, está en una dimensión hoy día espiritual. Él está en un cuerpo glorificado. Y como tal, Él puede ocupar, o más bien nosotros podemos ocupar todos simultáneamente, en el mismo tiempo, ese lugar junto a Él. Él está en medio de nosotros, en medio de cada uno, y está con nosotros, con cada uno, porque Él es espíritu. Y en la eternidad, todos nosotros vamos a ser espíritu. Por lo tanto, todos podemos ocupar ese lugar del abrazo de Jesús. Todos. Qué maravilla, ¿eh? La dimensión del reino de los cielos. Una dimensión espiritual que no tiene nada que ver con los límites del tiempo y del espacio. Trasciende las barreras físicas que hay. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere estar cerca. Cerca, es cosa de abrirle la puerta. Abrirle la puerta. También Él dice que si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Esto está en Juan 14, 23. Haremos con Él morada. Es decir, yo y mi Padre juntos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como una unidad cerca nuestro, tan cerca como un abrazo. Como un abrazo. Y esto puede empezar a ocurrir ahora. Estamos viendo entonces que el lugar que Dios prepara en su reino está siendo ejecutado, construido aquí mismo. Porque Él ha venido a nosotros en espíritu, ¿no? Y podemos recibirlo. Y entonces ya podemos empezar a disfrutar de esa posición. Pero hay más, no solamente el abrazo. Él dijo que ustedes tienen que volverse y hacerse como niños. Él está ahí, viene y nos abraza, nos toma en brazos. Pero para eso, nosotros tenemos que ser como niños. O sea, esa parte, esta segunda parte, es la que nos toca a nosotros. Esa es nuestra tarea. Él nos da el ejemplo, nos señala el camino a seguir, nos dice cómo, pero nuestra tarea entonces es hacernos como niños. Como niños, como buenos niños, no niños mañosos o desobedientes, como buenos niños. En el tiempo de Jesús, fíjense, en esa cultura los niños eran bien relegados a segundo plano, último, no eran muy considerados. Primero los hombres, las mujeres por ahí y los niños
eran como un poco, no eran preponderantes, ¿no? Como culturalmente. Muchos niños eran considerados incluso como propiedad. Hasta se vendían a los niños, se vendían. Y Jesús sabía esto, veía esta carencia. Para él era muy importante los niños y él quiso ponerlos en un lugar preponderante en el reino. Quiso sacarlos de esa posición baja, ¿no? Y ponerlos en un lugar importante. Escuchar a un niño en su tiempo era algo escaso. Los niños tenían que obedecer nomás. Así es que poner ese ejemplo como alguien mayor en el reino realmente era contradictorio. Muy difícil de entender, ¿no? ¿Y qué significa hacerse como niño? ¿Cómo podemos hacernos como niños? Hemos visto que Nicodemo le preguntó si puedo nacer de nuevo, ¿qué hago? ¿Vuelvo atrás? ¿Me meto de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Vuelvo a nacer? No, tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor. Tienes que nacer de nuevo y mediante ese nacimiento hay una transformación, hay un cambio, hay una regeneración. Algo en tu alma y en tu corazón van a cambiar. Por lo tanto, ustedes y nosotros, yo me puedo volver a asemejar a un niño porque Jesucristo está haciendo una obra en mí transformadora, renovadora. Está cambiando mi corazón. Y la naturaleza del niño es bien especial, porque principalmente se refleja en el carácter del niño. ¿Cómo el niño es? ¿Cómo el niño se relaciona? ¿Cómo el niño se expresa? ¿Se manifiesta? Eso es el carácter. El carácter es el modo como un individuo, una persona, se manifiesta ante el mundo, ante su entorno, ante sus semejantes. Cómo esa persona interactúa. Nosotros conocemos a una persona por medio de su carácter. Podremos leer muchos escritos, ¿no es cierto?, de muchos sabios y cosas, o escuchar música de muchos grandes compositores, pero nunca vamos a poder decir que conocimos a esa persona si no interactuamos con él. Si no lo vemos cómo se expresa, cómo se manifiesta, cómo se relaciona, ¿no? Ese es el carácter. Entonces, el Señor está hablando del carácter. Esa es la parte que tiene que ser transformada. Esa es la parte de la cual tú tienes que preocuparte. Tienes que dedicarte a ver tu carácter. ¿Es como un niño? ¿Eres como un niño? ¿Cómo es el carácter de un niño? ¿Cómo son los niños? Inocentes, sin malicia, espontáneos, perdonadores. Sí, ¿no es cierto? Los niños están un rato enojados, la mamá los reta, qué sé yo, están enojados un rato, pero al poco rato, mami, fácilmente se olvidan y perdonan. Yo creo que en esencia los niños son obedientes, si no sería terrible. Pero son obedientes. Escuchan, ¿no? Y cuando uno les habla, los niños están así, ¿no? Y asimilando todo como una esponja, sin desconfiar. Los niños no desconfían, no son desconfiados. Por naturaleza no son confiados. Ellos van a creer lo que ustedes les digan. Los niños son amistosos, ¿o no?
¿Qué es lo que hace un niño cuando llega a una plaza donde hay otros niños jugando? Es como un imán. ¿Ah? Los niños llegan, ven a otros niños, ¡pum!, rapidito. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Puedo jugar contigo? Imagínense que ustedes entran a un café, qué sé yo, y ven unas personas ahí conversando y se acercan y le dicen, oye, ¿puedo conversar con usted? ¿Qué les dirían? ¿Lo harían ustedes o no? Oye, los veo tan animosos y están tomando café ahí tan rico. ¿Puedo conversar con usted? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? A nosotros nos ha pasado, fíjense, nos ha pasado incluso en el extranjero. Una vez íbamos en un tranvía en una ciudad muy bonita y estábamos conversando yo, Filomena y mi hija. Bueno, nosotros hablamos en español, pero de repente se nos sienta al lado un joven y nos empieza a conversar y nosotros lo sentamos ahí en el medio y nos pusimos a conversar y tuvimos como, no sé, hemos estado 20 minutos viajando con él, una conversación increíble, todos nos reíamos, súper entretenido. Y pasan esas cosas, ¿no? A veces uno está en un café y llega y entabla una relación con alguien. Qué maravilloso que Dios nos dé esa capacidad en nuestro carácter, de ser sociable, amistoso. Carácter importante para un creyente, un cristiano. ¿Cómo va a predicar, cómo va a transmitir el evangelio si no es como un niño amistoso? ¿Cómo va a tener amigos si no es amistoso? Qué importante. Qué importante ser como un niño. No tener temor, por ejemplo. Los niños no tienen temor. De repente uno ve así esos videos donde hay un niñito caminando por una cornisa de un edificio y la gente aterrada así, y el niño caminando, ¿no? Uno de los míos también se le ocurrió, tenía como 4 años, caminar por el techo. Y estaba feliz caminando por el techo y de repente, ¡pum!, se cayó. ¡Pum! Se cayó el techo, pero abajo había plantas, qué sé yo. Gracias a Dios. Esos son los riesgos de ser como un niño también, que de repente te puedes caer. O sea, eres vulnerable. Eres vulnerable. Sí, es verdad. O sea, si eres como niño vas a ser vulnerable. Puede que te engañen, ¿sí? Puede que te mientan, puede que te estafen, puede que te roben. Te pueden pasar muchas cosas si eres como niño. Pero vas a tener un lugar en el reino, preparado por Jesucristo. Un lugar importante, preponderante. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es algo que nosotros podemos hacer. Podemos tomar la decisión de humillarnos delante del Padre y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Haz tú de mí como quieras. Esa es la actitud de un niño. Transfórmame, Señor. Enséñame. Quiero aprender. Quiero cambiar. Quiero que caigan todas estas corazas y esquemas, ¿no es cierto?, de adulto, de hombre viejo, viciado. Ese hombre que está viciado, ¿no?, que debe ser transformado. Esa cáscara que tiene que caer para que el carácter mío realmente sea como el carácter de Jesús. Manso y humilde de corazón. Entonces,
Qué importante, fíjense, el lugar es un lugar cercano, junto a Jesús, pero esa cercanía depende de nosotros, cómo nosotros actuamos en esta tierra, cómo nos comportamos, cómo actuamos con nuestros semejantes. ¿Soy dadivoso? ¿Soy transparente? ¿Soy confiado? ¿Soy amistoso? ¿Soy crítico? Esas cosas son parte de un carácter de una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona temerosa, por ejemplo, que le da miedo todo. Esa persona no ha nacido de nuevo. No conoce a Dios. No sabe quién es su Padre, quién lo sostiene, quién lo prospera. No conoce las riquezas del reino. No sabe que el reino tiene una riqueza inconmensurable, ¿no? Para él. No sabe que Dios es un Dios que concede las peticiones que uno pide sin dudar, sin pensar que a lo mejor puede ser, ¿no? Si tú lo crees firmemente en el corazón, lo que pides te será hecho. Eso lo vimos la semana pasada, claro. Entonces una persona temerosa que tiene miedo, ¿cómo? Tremendo ejemplo que el Señor nos da, ser como niños. Y no importa la edad que tengamos, yo ya soy de la tercera, voy para la cuarta, no sé. Yo creo que el Señor va a venir antes, gracias Señor, no voy a alcanzar a ver la cuarta. Pero sí, esta es una lección para el desempeño en la vida. ¿Cómo ser en la vida? Qué gran lección. Además, si uno llega a un lugar, por ejemplo, si se cambia de trabajo, ¿cuál es la actitud que debe tener? ¿Cómo debe ser? Si llegas y conoces a un grupo nuevo de personas, ¿cuál es la fórmula? Ocupa el lugar que Jesucristo te ha dado en el reino. Esa es la posición que tú tienes. No la abandones. Actúa como un niño. Mantén tu lugar en el reino. Muestra que estás bien situado cerca de Jesucristo en el reino. Y va a haber los frutos, entonces, de esa riqueza que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Pongámonos de pie y oremos mientras la alabanza ¿Cómo estuvo, profesora? ¿Cómo estuvo? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor. Señor, gracias por enseñarnos este día algo tan importante, Señor, que realmente puede transformar nuestra vida. La perspectiva que tenemos de cómo desenvolvernos en el mundo, Señor. Señor, yo te pido que seamos una iglesia de niños, Señor. Que seamos una iglesia de personas que cultivan la inocencia, la transparencia, la amistad, la cercanía, que cultivan las relaciones como si fueran niños, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
que nos enseña día a día, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que tal vez consideran que están lejos, Señor, que están lejos de Jesús, que no pueden acercarse porque no saben cómo, porque ven que es difícil. Señor, tú tienes tus brazos abiertos para recibir a cualquiera, Señor, a cualquiera. Hagámonos como niños y veamos la humillación como un paso adelante, como un paso grande, como una bendición para nuestras vidas. Abandonemos esa posición de autosuficiencia, de seguridad. Toda dureza, Señor, caiga esta mañana. Y confiemos en nuestro Padre Celestial, que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad también. Sí, Señor. Confiamos en tu perdón, en que tú nos vas a lavar, nos vas a limpiar y que nos puedes dar este corazón de niño, Señor. Gracias, Señor.